Señor Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque tenemos libertad y el deseo de estudiar tu palabra. Tenemos el gusto de escucharla y también el respeto para cuando el Espíritu Santo nos dice que hagamos algo, tener la decisión de hacerlo. Perdona nuestros pecados, porque tú nos conoces y sabes cuántas cosas hemos vivido y cuántas tú quieres corregir en nuestras vidas. También gracias por tu paciencia y tu ayuda, que no se tarda. Danos entendimiento al mensaje de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hemos escuchado esto. Vete antes de que se me agote la paciencia. Hemos escuchado, ya me colmaste la paciencia. No estoy para aguantar. Y también hemos escuchado, tú tienes paciencia de los santos. Tienes mucha paciencia. Van a pensar que lo hice por ustedes, ¿verdad? Pues sí lo hice por ustedes. Piensan bien. Porque nuestra vida está en la Biblia y todo lo que la Biblia dice, lo vamos a ver, tiene un propósito. Y el propósito es educarnos en lo que ahora decimos que somos cristianos. Por eso, la vida en Cristo es de paciencia y oración. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, paciencia y oración. Cuando nosotros no tenemos paciencia y no oramos, hagan de cuenta que estamos a expensas del diablo y él va a hacer su trabajo y lo hace muy bien. Él vino para hurtar, matar y destruir. Niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, a destruir trabajos, a destruir cualquier cosa que él pueda. Sin embargo, entonces, cuando estamos en Cristo, tenemos solución y vamos a poder desarrollar paciencia y vamos a aprender a orar. La paciencia se reconoce como una capacidad humana para soportar, resistir situaciones difíciles, sin perder la calma. Muy difícil, ¿verdad? Y todos nos excusamos, todos decimos, si usted estuviera en mi lugar, usted no aguantaría, se lo aseguro. Gracias a Dios que no estoy en su lugar. Estoy en el lugar que Cristo me ha puesto. Por eso, en Él puedo tener y aprender paciencia a través de la oración. No tenemos por qué justificarnos. Nosotros, es una muy buena noticia. Esta noticia es que contamos con el Espíritu Santo en nuestro ser. Bueno, si una persona ha nacido de nuevo porque ha creído en Cristo, se arrepintió del pecado y el Espíritu Santo viene a morar en ese momento en la vida de la persona. Entonces ya tenemos como residente al Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces, si una persona no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo y sigue siendo tal vez una buena persona, pero no tiene la paciencia de Dios, tiene la paciencia del mundo, que son las frases que dije al principio. La paciencia del mundo es la paciencia de la carne que tiene límites. No aguantamos más. Y de ahí vienen las consecuencias de las vidas. Ahí vienen las pérdidas, los dolores, todas las desgracias que suceden por no tener paciencia. Y bueno, vamos a ver Gálatas 2:22 para que vean que la paciencia ocupa el cuarto lugar como característica del fruto del Espíritu. La paciencia es
la cuarta característica o cualidad del espíritu, del fruto del espíritu. El primero es amor, Gálatas 2:22, amor, gozo, paz, paciencia. Hoy estamos hablando entonces de la paciencia que tenemos que aprender a vivir. Y mira, hermanos, quiero reforzar que cuando alguien dice, así soy yo y si te gusta, ustedes le pueden contestar, no me gusta y así Dios no quiere que seas. ¿Se entendió? Así soy yo y si te gusta, si no ahí está la calle. No, hermanos. Dios no está de acuerdo con que seas así. Y ahí está la oración y la palabra y el Espíritu Santo para que tu vida se transforme. El plan de Dios es de modo que si alguno está en Cristo, su vida se transforma a ser, lo viejo se deja y lo nuevo empieza a cambiar. No es que alguien te tenga que estar vigilando. Es algo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, de ser transformados. Entonces, en la carta del apóstol Santiago, vamos a ver estos versículos del 7 al 11, vamos a ver que nos enseña a tener paciencia, pero hay una razón para tener paciencia y la vamos a descubrir. Santiago 5, del 7 al 8, nos los voy a leer para que queden claros en nuestra mente y en su corazón y que podamos irlos explicando uno por uno. Dice así el 7 al 18. Perdón, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Y hermanos, eso es una orden, ¿eh? Por eso si alguien no quiere tener paciencia y se dice cristiano, la verdad es que yo dudo que sea cristiano. No quiero tener paciencia, pues no quieres tener caso ni obediencia a Dios. No quiero tener paciencia, bueno, pues, entonces haz lo que quieras, pero Dios no es el que te está ordenando, es el mismo enemigo, adversario, Satanás, el que te está diciendo, pierde la calma. ¿Está claro? Solamente hay dos voces. Soporta por medio de la fe en Cristo Jesús o haz lo que tú bien quieras. Y eso es la voz del diablo. El diablo dice, no obedezcas, no te va a pasar nada, Eva. Bueno, yo puedo ver aquí que dice, por tanto, en casa leen lo anterior, el contexto, hermanos, se refiere a cristianos, tengan paciencia, y ahí dice hasta cuándo. ¿Hasta cuándo tiene que durar la paciencia? Esa buena actitud del Espíritu Santo en nosotros. Hasta la venida del Señor. Entonces la paciencia no puede ser limitada a las circunstancias que estás viviendo. La paciencia tiene que ver con resistir o aguantar, lo dije hace un momento. Y ustedes han dicho, yo lo he dicho alguna vez, es decir, ya no aguanto, no soporto más, ni un día más. Y tiene razón, porque no estás tomando en cuenta que tu paciencia tiene que esperar y aguantar hasta que Cristo venga. No hay permiso para no aguantar. Entonces la iglesia cristiana es una escuela de fe, una escuela de oración, una escuela de buenas obras y una escuela de paciencia. Bueno, debemos aprender, como dice ahí, como el labrador, el campesino. El campesino espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice que el campesino va a esperar que haya cosecha y le dice preciosa. Ah, claro, tener esa cosecha de la semilla que quieran, trigo, maíz, sorgo, frijol, todo lo que ustedes quieran, es precioso. Porque trae vida, porque trae recursos, porque trae trabajo, porque trae solución al hambre. Pues le dice precioso. Y por esa esperanza de cosechar, dice aquí que espera con paciencia.
aguardando con paciencia, soportando que parece que no va a llover, parece que se van a retrasar las aguas, parece que no está dejando de llover, está inundándose los campos, y el campesino dice que sea lo que Dios quiera. Hermanos, esperar no nos gusta, nos incomoda. ¿Y saben por qué? Porque somos seres independientes, mandones, enérgicos, que queremos que nos obedezcan y no queremos ser humildes, sencillos, dispuestos a escuchar a Dios y que Él nos mande. Nosotros queremos mandar. Si no nos obedecen, nos enojamos. Bueno, aquí dice que el campesino está esperando cosechar ese precioso fruto de la tierra, pero espera con paciencia. Llueve mucho, espera, tranquilo, sereno, con calma. No llueve, espera, tranquilo, sereno y con calma. Si no, imagínense cómo estaría la ciudad en tiempo de secas. Bueno, aquí vemos que el campesino es un buen ejemplo y lo hace confiando en que va a haber lluvia que inicia el temporal y lluvia que termina el temporal. El campesino no se conforma con empezar. El campesino espera hasta que concluya el temporal. ¿Y qué quiere decir? Que los cristianos no solamente iniciamos la vida cristiana y nos conformamos con eso, sino que también decimos, yo quiero estar esperando con paciencia hasta que llegue Cristo y concluya el tiempo de espera aquí en la tierra. La paciencia, entonces, no la da Dios. Es fruto del Espíritu que vive en nosotros. La cuarta característica, y entonces yo tengo que aprender a decir, yo quiero, Señor, que desarrolles la paciencia en mi vida, porque mi carne no aguanta. Bueno, la paciencia debe continuar porque es de Dios hasta que Cristo venga y nos lleve a su presencia. 5:9 dice así: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Voy a ponerlo al revés. Está en la puerta Jesús y adentro de la casa se están agarrando del chongo. Están discutiendo, se están peleando, se están ofendiendo. Jesús ya está llegando a la puerta. No hay tiempo que perder para parar, pedir perdón y empezar a desarrollar la paciencia. ¿Quién lo puede hacer? El que tiene a Cristo en su corazón, el que ha nacido de nuevo, el que conoce que la paciencia es una característica que viene como fruto del Espíritu Santo y que está sumado a otras, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, todo eso. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dejar de quejarnos unos contra otros. Ay, hermanos, qué problema estarse quejando. Y quejarse significa, mamá, no estoy de acuerdo contigo. Yo no pienso igual, déjame en paz. Eso es quejarse. Quejarse es decir, a mí mi papá no me comprende. Ese es quejarse. ¿Qué tienes que hacer? Esperar con paciencia y orar. Ahorita estamos viendo lo que es esperar con paciencia, con calma, con tranquilidad. Entonces, hermanos, no nos sientamos tranquilos diciendo, a mí Dios me perdona porque yo no te tengo paciencia porque eres tremendo o tremenda. Dios no quiere eso. Deja de quejarte. Ahí dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, yo lo leo.
Verso 9, hermanos, no se quejen unos contra otros. Y cuando dice uno contra otro significa que cuando alguien dice una cosa, el otro le contesta. ¿Es cierto o no es cierto? Empieza el pleito, uno acusa al otro y el otro se defiende y la cosa se hace grande. Dios no quiere eso. No os quejéis. Es otra orden, mandato. No se quejen. Hay una razón. La razón es que el que se la pase quejando toda la vida de todo va a ser condenado. ¿Qué les parece? Va a ser condenado. Porque para poder soportar se ocupa perdonar. Y el que no quiere perdonar, vamos a ver lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Hay personas muy orgullosas que dicen, yo a ti no te perdono, nunca. Te lo voy a recordar toda la vida. Y cuando la gente lo dice así, vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo capítulo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice ahí? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si ustedes perdonan, van a ser perdonados. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Está claro? Suficientemente claro está. Si tú quieres vivir en pleito y llevar las cosas hasta su última consecuencia, y nos vemos en el juzgado y a mí me toca la mitad, si tú quieres vivir en ese sentido de pleito y no sabes esperar en el Señor y tus palabras son hirientes contra tu ofensor, si tú mismo estás originando algo de reacción, hermano, y no perdonas, no va a haber perdón para ti. Entonces tenemos un buen motivo de oración sobre nosotros mismos. Y el perdón se da, aunque el otro no lo merezca. ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me ha hecho tanto daño y ni siquiera me pide perdón? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. El perdón no es porque lo merecemos. Y tal vez lo que tú tienes que hacer es entregar el perdón a alguien que te está lastimando. No lo merece, no. Bueno, si las cosas llegan a tal grado que la justicia y la ley tienen que actuar, pues van a actuar. Porque para eso están puestas las instituciones. Alguien quiere pasar de listo o de lista, las instituciones van a actuar. Bueno, vemos aquí claramente que tenemos que perdonar. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Efesios 4, 31 y 32 también nos enseña acerca de la paciencia. Y la paciencia es cuando tú te enojas, que se quite ese enojo. Cuando tú te estás amargando, retira esa amargura que está queriendo quedar en tu corazón. Cuando tú estás iracundo, también di, no voy a enojarme más, hasta aquí voy a dejar. Cuando tú empiezas a gritar, ya no grites. Suspende la gritería, así dice la Biblia. Y si empiezas a decir malas palabras, maledicencia, deja eso también. Bueno, ¿y qué tantas cosas más que están involucradas en la malicia? Quiere decir que hay cosas que son malas, pero nadie las ve, pero las traes en tu corazón. Aún eso hay que dejarlo, aunque nadie te pueda decir que estás haciendo mal. Entonces, debemos dejar de quejarnos, de pelearnos, de ofendernos, y tenemos que aprender a perdonar y soportar a los insoportables, sea hombre o sea mujer. Y decir, Señor, ten en cuenta lo que está pasando y ayúdame. Santiago 5:10 dice así, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Bueno, hay dos cosas que se juntan ahí. La aflicción, que es el sufrimiento, los problemas, las discusiones,
las dificultades, esas, en vez de perjudicarnos, nos ayudan a tener paciencia porque buscamos a Dios. Y le decimos, ya no puedo, Señor, ayúdame. Y cuando estamos bien agotados, bien desgastados, podemos decir, Señor, dame fuerza. Yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Los profetas tuvieron que sufrir muchas cosas por predicar a Jesucristo, por predicar también al Antiguo Testamento, a Jehová de los ejércitos. Jeremías, uno de ellos, fue echado en un pozo, ahí para que se muera. Dios lo salvó, pero tuvo que esperar con paciencia el momento de la salvación. ¿Quién otro murió? Pues Esteban, por predicar a Cristo, lo apedrearon. Y tuvo la paciencia y la calma para leer todo el Antiguo Testamento como buen judío y a través del Antiguo Testamento demostrar que Jesucristo es el Mesías del Nuevo Testamento. Y estuvo diciendo todo hasta que dijo, hey, ahora veo el cielo abierto y Jesús entrado a la diestra. Entonces, ¡oh, mira lo que dijo! Y lo mataron a pedradas. Esteban no se resistió. ¿Qué hubiéramos hecho si fuéramos uno de nosotros? Tal vez hubiéramos dicho, yo no me dejo. Aquí nos vamos a arreglar las cosas ya como nos toque. Si somos cristianos, tenemos que aprender del ejemplo de la paciencia en la aflicción de los profetas. Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y esto se llama paradoja. Paradoja significa, por un lado, está dichosos, dichosos, felices, muy felices, por un lado. ¿Quiénes? Dichosos, dichosos, felices, muy felices. ¿Quiénes? Los que sufren. ¿Cómo van a ser felices los que sufren? Y muy felices. ¿Cómo? Por el gozo del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Verdad? Entonces nosotros no tenemos la felicidad por las circunstancias. Nosotros tenemos felicidad por Cristo, por su Espíritu Santo que muere en nosotros. Y pase lo que nos pase, decimos, Señor, tú sabes todo. Entonces, yo puedo ver aquí que tenemos que tomar ejemplo de los profetas, tenemos que aprender que cuando sufras debes ser feliz, muy feliz. Le digo, esto es contradictorio, eso es una paradoja, algo contradictorio. Significa, ¿cómo va a ser feliz si me está yendo tan mal? Es que tu felicidad no radica en lo que te está pasando, sino radica en la vida eterna a la que vas con Cristo. Y eso es tu esperanza. Y la estás aguardando como el campesino espera iniciar y terminar la siembra y cosechar. Nosotros podemos ver entonces que debemos cambiar nuestro criterio y digan, qué mal te está yendo, pero qué cara de gozo tienes y qué tranquilidad, ¿cómo estás bien? Hermanos, ¿saben qué hacen las pruebas? Bueno, yo he escuchado algo que dice así, que en un barco cuando se va a hundir, lo primero que se sale de donde su escondite, si se tiran al mar, ¿saben quiénes son? Las ratas. Todos los que no son marineros son los que en cuanto empiezan a sentir que el agua está metiendo, salen de sus escondrijos y se tiran al mar queriendo salvar su vida, que no la salvan, se ahogan en el mar, pero no tienen paciencia. El último que debe abandonar el barco, ¿saben quién es? El capitán, el que va dirigiendo el viaje. Él va a procurar que se salven todos. Y ese es el ejemplo de Jesucristo.
nos salvó a todos y tuvo mucha paciencia para que nosotros pudiéramos tener esa salvación. Entonces, debemos ser fieles a estar con Cristo hasta el final y tener mucha paciencia y no estarnos quejando. Mira cómo sufro, mira esto. Y te voy a contar de lo que me dijo fulano y lo que me hizo sutano. Y quiero decirte eso, hermanos, no se quejen. Luego dice aquí, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Preguntó, ¿cuántos saben la historia de Job? Hay que leerla, gracias, hay que leerla. Hay que tomar tiempo para leerla, la vida de Job. Dice, ¿habéis oído la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que es que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a ver esta última parte. Job, instigado por Satanás, le dice, ¿no has visto a mi hijo Job cómo se esfuerza y cómo es distinguido en obediencia? Bueno, Satanás platica con Dios y Dios dice, está bien, haz lo que quieras, nomás no quites su vida. Quiero que vean cómo era la vida de Job en Job capítulo número 1, versos 2 y 3. Ese era Job antes de la aflicción, del sufrimiento. Este era Job. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Grábense esos nombres, esos números. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Esa era la vida de Job antes del sufrimiento. Job, lean la Biblia y van a ver que se esforzaba por hacer la voluntad de Dios. Después de ese permiso que Dios le da a Satanás para que le haga eso y para comprobar quién era Job, sufre mucho. Sus mejores amigos, sus 3 mejores amigos, le dicen cosas feas. Tú has de tener la culpa, tú eres pecador, lo empiezan a acusar. Y el 4º amigo es el más sensato. Y le dice, bueno, Dios es justo y Dios sabe, Dios te va a ayudar, Dios ayuda a todas las personas que sufren. Pero al final, ya cuando se descubre quién tenía la razón, Dios permite que Job sea reconocido como alguien humano, imperfecto, pero dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y Job, cuando se arrepiente, cuando él dice, ya no voy a estar diciendo cosas de Dios ni que me fue mal, voy a dejar de quejarme, voy a dejar de decir que los malos triunfan y los justos sufren, voy a dejar de decir eso. Dios le recompensa y le restituye lo que perdió. Ahora vamos al capítulo 42, versos 12 y 13, para que vean cómo de todo lo que perdió y se murió, porque le avisaron, tus hijos se murieron, tus hijas se murieron todas tus propiedades, todo lo que tenías ganado se perdió. Pero Dios le restituye el daño, dice ahí. Job bendijo a Jehová, el postrer estado de Job, más que el primero fue porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas tenía antes? 7,000. Le dio lo doble. Y luego dice aquí que le dio 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¿Será lo doble? Parece que fue lo doble. Ahí dice. Pero ¿cuándo le dio eso? Cuando en vez de irse al mundo, de volverse loco, de matar a su esposa porque su esposa le dijo, arrepiéntete, Job, y dile a Dios. Arrepiéntete y blasfema. Job no le hizo caso. Como una mujer necia has hablado. No le hizo caso. Y bueno, aquí vemos en la Biblia que Dios le restituye todo lo que había perdido por
y además de lo que perdió humano, le dio 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos tenía antes? 7 y 3 igual, le dio los mismos, ¿verdad? Ajá, ¿sí? Vamos a revisar eso. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y ahora vamos a ver cuánto le recupera Dios. 7 hijos y 3 hijas. Entonces, Dios dice, así va a estar bien. Ay, hermanos. Qué mensaje, ¿verdad? Cuando no tenemos paciencia, nos vamos a acordar de este mensaje. Dice así en Santiago 5:13 al 16. Y esa es la parte de la oración. Ya hablamos de la aflicción y la paciencia. Ahora vamos a hablar de la oración en la aflicción. Dice así. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Tiene aflicción? ¿Qué debe hacer? Oración. Entonces la aflicción requiere paciencia y la otra parte es oración. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Bueno, el dicho dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Y hay unos que no hablan y tienen unos problemotas, pero cuando usted tenga problemas y aflicción, aquí dice, ¿está alguno con aflicción? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Dice aquí que hay que orar. Cuando alguien está enfermo, hay que orar por él. Pues Dios se va a hacer cargo de ministrarle con su Espíritu Santo, y si no se ha convertido, puede convertirse. Dios sabe. Y va a ser perdonado. Verso 16. Cuando se han estado quejando y lastimando y ofendiendo, así, bien sentaditos y hiriéndose así, golpeándose con palabras, duro y a la cabeza, dicen. Cuando estén pasando eso, dejen de hacerlo. Y dice aquí, verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Tú confiesa lo que tú has hecho mal. Tú confiesa y pide perdón por lo que tú has hecho mal. Y aquí en el mundo lo hacemos al revés. Tú has hecho esto mal, pídeme perdón y todavía voy a ver si te perdono. Eso es el mundo. Pero en Cristo es al revés. Yo voy a decirte que he hecho mal y te voy a pedir perdón. Voy a confesarte, dice ahí, mis ofensas y tú vas a confesar las tuyas. Eso es la vida cristiana. La vida en Cristo es de paciencia y de oración. Y luego dice aquí, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora sí voy a decir lo siguiente. Escuchen bien. Vamos a cambiar la redacción. Dice aquí, verso 16. No confiesen sus ofensas unos a otros. No oren unos por otros para que se mueran de enfermedad. Eso es lo contrario. Si no es una cosa, es la otra. Si no crees en Dios, entonces odias a Dios. Si crees en Cristo, eres salvado, perdonado. Pero si no crees en Cristo, eres condenado. Y ahí dice la palabra que tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Tenemos que aprender, hermanos, en la iglesia esto. Yo tengo que aprender a reconocer mis faltas porque somos muy buenos para mirar la paja que tiene el ojo de la persona que está enfrente de mí y soy incapaz de ver la bigota que tengo aquí en mi propio ojo y no me veo yo, nomás veo a los demás. Bueno, dice aquí, hermanos, que
Cuando hagamos esto, confesando nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros, dice, seremos sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del que es cristiano, porque si estamos en Cristo, somos justificados, no somos justos. Somos declarados justos ante Dios por la sangre de Cristo y ya no tenemos condenación. Entonces los cristianos tenemos que buscar, orar, perdonando, buscando la reconciliación, cambiando las actitudes de groserías, y solo eso Dios lo puede hacer. El mal de la iglesia ahora es que piensan que venir al templo los hace cristianos y afuera en su casa pueden vivir como quieran. No, Señor. Si alguien viene a la iglesia, debe también vivir como vive en la iglesia, en su casa, con amor, con respeto, con paciencia, con oración, con lectura de la Biblia. Y si alguien no vive en su casa eso, tiene que pedir perdón y arrepentirse. Por eso la Biblia instruye y Dios usa al apóstol Santiago para decirnos lo que tenemos que hacer. Y bueno, quisiera llegar a la conclusión. En esta vida no hay perfección. Cada día se presentan situaciones que nos demandan paciencia y oración. Ni un nuevo matrimonio te va a dar la paz que tú quieres. Ni un nuevo trabajo. No. La paz, la tranquilidad, la estabilidad te la va a dar Cristo solamente. Y cuando estás en Cristo, nada te podrá separar del amor de Dios por estar en Cristo viviéndole. Vamos por su pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos orar pidiendo perdón por nosotros mismos, porque lo que hoy escuchamos es que tú quieres una vida de oración y de paciencia en los problemas. Y nada más tenemos problemas y queremos buscar huir de los problemas. En vez de buscarte a ti en oración y en vez de buscarte a ti y confesar con tu ayuda nuestros pecados a otros y pedir perdón. Dios, ayúdanos a orar para que esto cambie en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo sea el que confirme tu palabra en nuestros corazones para poder vivir como a ti te agrada y no como a nosotros nos agrada o creemos que es mejor. Bendícenos, Señor, para hacer bendición a otros y enséñanos a compartir este mensaje a todas las personas que viven en pleito y en pleito. Que conozcan que Cristo murió para salvación de todo aquel que se arrepiente, le pide perdón y le sigue, creyéndole cada día. Te damos gracias por tu palabra, por la esperanza que tenemos de ser tus hijos y vivir contigo después de la muerte por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.